capacidad base se afecta por el factor horario pico o factor horario máxima demanda. Y llego aquí. Y con eso calculamos el C5, ¿cierto? Que es la capacidad a 5 años. Hacemos la comparación entre volumen a capacidad a 1 hora, a 5 minutos. Estamos ahí. Y con eso pues arrancamos a mirar, ¿cierto? La caracterización de la vía. ¿Cuál es el ejercicio que es más práctico? Es saber o poder hacer un ejercicio con la plantilla esa que les di en Excel y luego compararla con los cambios, aunque son pocos cambios, que se dan acá con esta formulación que se ha entregado modelo 2020 y que por cierto es la que se debe utilizar para ese tipo de caracteres. ¿Ya? Es exactamente igual, al final vamos a llegar acá, vamos a llegar acá, aquí está el diagrama de flujo para niveles de servicio. ¿Ya? Datos geométricos, datos operacionales, tipo de análisis, puede ser genérico, específico, o teniendo en cuenta la superficie de rodadura. ¿Ya? Y al final arroja el nivel de servicio. Les decía que al final pues la metodología es exactamente igual, porque nos lleva a una tabla en la cual acá, me van a ir diciendo que dependiendo del tipo de terreno, voy a tener los rangos de velocidad. Por ejemplo, en terreno ondulado, si la velocidad es mayor a 76, ¿cierto? 76% cuando hago la relación, esta de B sobre BI me va a decir que estoy en un nivel de servicio. ¿Ya? O sea, no me está entregando las velocidades como valores eh, dados, sino como unas relaciones con relación a la velocidad ideal. ¿Ya? Pero técnicamente es igual. No puede decir, bueno, niveles de servicio F hoy, cuando ya los porcentajes están por debajo del 50% de las relaciones, y cuando ya están menor que el 38%, pues necesariamente esos rangos de velocidad son muy malos. ¿Ya? Y eso me va a afectar grandemente la movilidad o los tiempos de desplazamiento en esa vía. Entonces, la recomendación, ¿cuál es? Si no quiere estar sujeto a comparaciones, directamente entrar a este. ¿Ya? Y si quiere hacer la comparación, pues lo puede hacer rápidamente utilizando la plantilla que le facilite y hacer el mismo ejercicio con esta presentación del modelo 2020. Y al final comparar si los niveles de servicio se mantienen. Normalmente debería dar igual. Solamente donde uno encuentra rangos, por ejemplo en esto entre C y D, que uno dice que va a estar 57, el otro arranca en 57. Si tengo valores que van a estar muy cercanos allí, puede que me esté variando casualmente, curiosamente, un ejercicio de que me pase de un nivel de servicio a otro. Profe, Las variaciones con respecto a la capacidad sí van a ser mínimas. Sí, digan. en la plantilla que usted nos envió hay un factor que dice que FP. Dice que si es mayor a 1 se coloca 1. Y esa es una comparación entre B3 y BC. Sí. Dicen que si el B3 es menor al BC, la velocidad es igual a B3. Pero cuando dice que es más, dice que se utiliza la hoja de trabajo número 2. Sí. Entonces, hay un dato que dice que tiempo decelerando y acelerando. Dice que es TDA igual a TD1 más TD3. Ese TD1, ¿cómo lo calculo, profe? Ya te digo. Seguimos acá. Dice Manuel. Ya voy. Para presentárselo a todos.
capacidad de ya lo cargo. Si alguien me dice que está esperando. Ya. Yo no les cargué el manual a ustedes. El manual de capacidad viejo. Miremos si es esto. Cada momento lo estoy buscando aquí, que lo tengo en mi archivo, pero lo he perdido. No me lo deja mostrar ahora. Dios mío. ¿Qué voy a hacer? Sí, quiero mostrarte dónde sale la tableta. Bueno, vamos a irnos a la pantalla. No me deja cargar el archivo, no sé qué pasa con este PDF. Hagamos algo. Yo lo voy a cargar. Dejamos la pregunta en stand-by y ya se los cargo, ¿cierto? Y lo podemos mirar. ¿Por qué no me deja cargar en el PDF este archivo? ¿Ya? Entonces, arranquemos con la clase de semaforización.
y ya les paso el dato de ese factor. Mientras yo lo voy cargando acá en mi otro archivo. ¿Qué les parece? Para poder mostrar. Sí, profe. Les voy a cargar mi, pues que tengo 100 archivos abiertos, Dios mío. Voy a cargar mi archivo de PowerPoint. Les voy mostrando lo de la clase de hoy. Y seguidamente, pues yo debo poder mostrarles de dónde sale ese FPU para la metodología 2. Mira acá, mira acá. Yo les había pasado esta información, ¿cierto? Que es la información de el diseño de semáforos o diseño o cálculo de los tiempos de semáforo a partir de la metodología que nos podía mostrar Efraín Solano. Esta gráfica pues ya se nos hace familiar. En esta gráfica yo tengo un lambda 1. Voy aquí a colocar el cursor. Aquí yo tengo un lambda 1. Este lambda 1 corresponde a la pérdida inicial que decíamos que era porque no comienza un flujo de saturación total, ¿cierto? No comienza a saturación total, sino que empieza a darse un incremento paulatino de vehículos que van entrando a la intersección. Luego eso se va a dar un tiempo en el cual se da la saturación, que es flujo de saturación, eso. Y seguido de eso, pues, una vez se acaba el verde, miren que está el amarillo, entonces entre ese verde y un poco del amarillo, pues existe una ganancia final, es una demora final, una ganancia final, que se hace porque los vehículos van en movimiento, pues no pueden frenar súbitamente. Entonces ese sería reconocido como lambda 2. Y tenemos un tiempo verde, que es el tiempo verde presentado, el tiempo verde efectivo, en el cual los vehículos pues, podrán mirar la indicación de verde. Este se parece más al que hicimos la clase pasada, en el sentido en que encontramos no del todo rojo, miren aquí donde estoy señalando, sino que aparece un amarillo rojo. ¿Ese amarillo rojo dónde está? Está aquí dentro de la indicación del entreverde, que es donde aparece esa indicación. Entonces, en esta plantilla, si pudieron revisarla, eh, se habla de amarillo rojo y no se habla de todo rojo, porque realmente nosotros presentamos en el semáforo es un amarillo rojo. Después del rojo viene el amarillo rojo. Hay unos términos, ¿cierto? Los términos básicos, pues, siguen siendo el verde, es el intervalo en el cual pues, se permite el paso de vehículos. Aquí se aclara, mínimo debe ser 8 segundos, que fue lo que hicimos en la clase pasada, decir que el mínimo debe ser 8 segundos. Está el amarillo, que lo calculamos con la fórmula de 1 segundo más velocidad sobre 2 veces la aceleración, y el cálculo curiosamente nos dio 3 segundos, pues muchas veces ese cálculo da 3 segundos, y la recomendación es que un valor mínimo recomendado es de 3 segundos. Luego tenemos el rojo amarillo, miren que ya el todo rojo no es todo rojo como tal, sino que es un tiempo rojo amarillo en el cual se advierte a los conductores que se encuentran en la fase respectiva que van a obtener una luz verde. Se les dice que va a tener una luz verde, o sea que van a tener permiso de paso. Ese valor mínimo recomendado puede estar en 2 segundos. Algunas veces hasta se podría llevar a 1 segundo, pero el recomendado es 2 segundos. El entreverde, que sería para el cambio de fase, sería I, que es amarillo más rojo amarillo, que normalmente van a ser 5 segundos. Aparece el tiempo de pérdida inicial, que ya habíamos mirado que era lambda 1, corresponde a 2 segundos, que es el tiempo en el cual pues, los vehículos empiezan a hacer la curva ascendente para llegar a la saturación. Y tengo el tiempo de ganancia final, lambda 2, que es el tiempo ganado al final del verde, en el cual pues se va uno a encontrar que forma parte del amarillo, pero el valor recomendado está más o menos en 3 segundos. O sea que si tengo pérdidas 2 y ganancia 3, normalmente las sumas me van a decir que la ganancia final es positiva o que el ejercicio final es positivo. Eso pues como para entrar en contexto con relación a la forma de mirar los datos y las variables.
Aquí tenemos la banda. Entonces, aquí en una banda nosotros lo que vamos a tener es un verde, un amarillo, un rojo, rojo, amarillo para que se produzca el verde. Aquí tengo el rojo, tengo el rojo amarillo, el verde, que es la indicación que se va a dar. Las pérdidas, que las pérdidas siguen siendo sujetas a que ya no es solamente que va a ser el amarillo más el rojo amarillo, sino que existe un segundo más, porque es ganancia inicial más amarillo más rojo amarillo menos, perdón, pérdida inicial más amarillo más rojo amarillo menos ganancia final. Entonces aquí yo tengo que las pérdidas pues se van a reducir en un segundo, puesto que tengo una ganancia que es mayor que la pérdida. Reviso que alguien entró aquí. Listo. Y finalmente tengo el verde efectivo, que es el intervalo en el cual los vehículos pues van a poder cruzar o poder acceder y pasar por la intersección. De allí entonces podemos decir que el verde más el amarillo más el rojo amarillo, este, green, verde más amarillo más rojo amarillo, es igual a ¿qué? Es igual a las pérdidas iniciales, que son estas, más el verde, que es esto, menos la pérdida inicial, final, perdón, más el amarillo, más rojo amarillo. Como ya yo tengo este lambda 1, lambda 2, amarillo y rojo amarillo, y lo he definido como L, sencillamente yo tengo aquí la ecuación fundamental de un semáforo, que es que verde, ¿cierto?, más el intervalo de cambio, o entre verde, es igual al verde efectivo más la pérdida. Esta sería la ecuación fundamental. En el cálculo de los tiempos de un semáforo, entonces uno puede decir que para realizar esos cálculos, uno dice que todo arranca con un levantamiento de la intersección, un levantamiento topográfico de la intersección. Luego se debe hacer la programación de los conteos para poder encontrar las horas de máxima demanda o mirar las variaciones. Seguidamente se va a revisar el diseño geométrico de la intersección propuesta. Porque tengo el levantamiento, pero pues puede que haya algún cambio geométrico. Normalmente, con relación a la diagramación, no sé, una reorganización de la intersección. Luego se pasa a hacer el diseño de las fases, indicar cuántas fases se van a tener. Y por último, hacer la programación de los tiempos, que ya eso se hace pues en el software a partir de los cálculos que uno realiza. Entonces, normalmente es necesario conocer algo que se llama la geometría, ¿cierto?, en el diseño geométrico, y que me va a definir la disciplina de carril. ¿Qué significa la disciplina del carril? Que se tengan los suficientes espacios donde se pueda almacenar la escola ordenada. Aquí es donde uno dice que algunas veces, en intersecciones que son muy cortas, se puede como diseñar por colas, tener en cuenta las colas, que serían la acumulación de los vehículos que se van a dar en los carriles. Hay unas reglas que son básicas, que son 3 reglas. La primera regla, ¿cuál es? El número de fases debe ser el mínimo posible. Entonces, si yo tengo 4 accesos, pues si yo pudiese reducirlo a 3 fases o a 2 fases, sería fabuloso. El problema es los condicionantes de seguridad que se deben tener en cuenta para poder hacer eso. Un movimiento, una regla más, es que un movimiento debe estar mínimo en una fase. O sea, un movimiento debe estar al menos en una fase. Eso me permite asegurar que todos los movimientos van a tener algo de verde, porque en una fase pues habrá un tiempo de verde, y si yo tengo que mínimo debe estar en una fase, debe estar anclado en esa fase. Un movimiento puede estar en varias fases, ¿sí? O sea, puede estar en 2, 3 fases o en una sola fase, pero la condición es que sea consecutivo. ¿Qué significa eso? Que yo dentro de un ciclo yo no puedo encontrar que un movimiento tenga un verde, rojo, verde,
y luego otra vez rojo, ¿no? Si va a tener un verde y está en dos fases, ese verde debe ser continuo, ¿ya? Que es que la indicación se mantenga encendida mientras cambian las fases. Y entramos acá, en la parte de conceptos fundamentales, a definir el volumen. Otra vez, es la cantidad de vehículos, pero ya miren que hemos definido ya directamente que son ADE, automóviles directos equivalentes. Esos automóviles directos equivalentes son los que van a entrar por cada carril a la intersección y están definidos como volúmenes por hora. La relación de verde, ¿cierto?, es una relación que me indica cuál es el consumo de verde dentro de un ciclo. Pues la relación de verde no es más que el verde efectivo sobre la longitud del ciclo. Luego tenemos un grado de saturación práctico. Ese grado de saturación práctico, pues, es el porcentaje recomendado de utilización del acceso en la intersección. Y podríamos decir que es Q, que es el flujo, sobre la saturación por la relación de verde. ¿Qué significa eso? Que pues estamos reduciendo un poco esa saturación, tal vez al 85, al 90%, al 95%, puesto que va a estar, estamos diciendo que lo ideal es que no se diseñe para que esto esté cargado al 100%. Entonces uno dice, bueno, XP, sería bueno variarlo entre 0,85 y 0,95. Regularmente, ¿cuál es el valor que se toma? 0,90, es el valor promedio. Seguimos entonces con el factor de carga. El factor de carga es las relaciones de saturación que habíamos mirado, entre los J, donde vamos a tener que esas son iguales a el flujo sobre la capacidad. Si reemplazáramos este Y, ¿cierto?, podríamos encontrar que esa relación de verde UPI es Y sobre la saturación práctica, o grado de saturación práctica, este XP. No sé qué pasa con el puntero este. De allí entonces uno puede identificar algo que se llaman los movimientos críticos. ¿Qué son los movimientos críticos? Son los movimientos que más... permítanme un momento. Permítanme un momento que se salió de... Ahí deben poder ver mi presentación de PowerPoint. Que acá se me salió. Entonces, los movimientos críticos son los movimientos cuya suma de tiempos hace que sean máximos. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, por cada una de las fases, voy a escoger cuál es el movimiento que tiene más consumo de tiempo y a ese movimiento se le va a llamar movimiento crítico, ¿cierto? ¿Eso para qué me sirve? Para que yo pueda identificar que los que más consumen tiempo, si yo tengo dos movimientos en una fase y tengo uno que consume más tiempo que el otro, seguramente ese es el que va a hacer que el ciclo se me haga más largo o que el ciclo se haga máximo. Aquí entonces encontramos que para calcular el ciclo óptimo lo vamos a hacer a través de la fórmula de Arcelix. La recomendación nueva es hacerlo a través de la fórmula de Arcelix, o quien ha modificado un poco la fórmula de Webster y sencillamente ha dicho que el ciclo óptimo es igual a 1.4 más K. K normalmente está entre 0 y 0,4. El valor recomendado es 0,2, que es el promedio. Entonces, 0 cuando se quiere minimizar demoras, 0,2 cuando se quiere modelar, por ejemplo, están las pérdidas de tiempo, ¿cierto?, en la intersección.
Y así yo voy a ir variando de acuerdo a lo que yo quiera, a lo que yo quiera trabajar. ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo que es 0 es porque quiero minimizar demoras. Si es 40 es porque quiero minimizar consumo de combustible. Y 20 cuando se quiere tomar el valor promedio, que es el más utilizado. Entonces, pues allí voy a encontrar esas variaciones. Normalmente va a ser 0,2 y esto modificaría la fórmula de Webster, que la cambiaría de 0, de 1.5 a 1.6. Entonces ese valor lo voy a multiplicar. Ese valor lo voy a multiplicar por L, que son las pérdidas totales, y le voy a sumar 6 segundos. En la fórmula de Webster, pues teníamos que le sumamos 5 segundos. Acá Arcelic ha recomendado colocarle una sumatoria de 6 segundos. Y en la parte de abajo queda igual, porque es 1 menos la sumatoria de todos los Y, que son las relaciones de carga, las relaciones de saturación. Entonces las variaciones son mínimas. Finalmente encontramos un ciclo práctico. ¿Cierto? El ciclo práctico, pues, es el que me da el valor por las condiciones de los movimientos. Debe ser calculado como las pérdidas totales sobre 1 menos la sumatoria de todas las relaciones de Verdi. También podríamos encontrar un ciclo mínimo, que sería L sobre 1 menos la sumatoria de los Y, que es lo que realmente pues calculábamos nosotros con Webster. ¿Cuál podría ser el ciclo, ese ciclo mínimo? Llegó ahí. Ahí pues estamos en la parte de teoría. Y acá entraríamos a mirar la información de los valores que hemos definido ya. El ciclo. Normalmente el ciclo se recomienda que se tome un valor de 100 segundos. ¿Por qué 100 segundos? Porque 100 segundos me permite, si encuentro que los ciclos están muy cortos, si no me alcanzan los tiempos, pues aumentarlo y llevarlo tal vez hasta 120, 110, 120. O tal vez más si es estrictamente necesario. Y si están un poco holgado con una holgura, pues podría bajarlo a 90, 80. Tiempo perdido inicial, dijimos que eran 2 segundos. Tiempo de ganado final, 3 segundos. El amarillo, recomendación que sea de 3. Los amarillos que sea de 2 segundos. El entreverde, que es el I, sería la suma de los dos, serían 5 segundos. Tiempo perdido, pues son 4, porque 5 segundos ganan en entreverde y tenemos ¿cómo es la ganancia de un segundo? Y podríamos decir que el tiempo perdido sería simplemente de 4 segundos, por la diferencia que tenemos entre las pérdidas y las ganancias de 3 menos 2. El verde mínimo, pues ya lo hemos dicho, 8 segundos es la recomendación. El verde efectivo, entonces serían los 8 segundos mínimo, más el segundo que tenemos de ganancia, que serían 9 segundos. El grado de saturación práctico, si tomamos el promedio de 0,85 y 0,95 sería 0,9. Y aquí encontramos una fórmula para el volumen de saturación que está en términos del ancho de carril. Entonces me dicen que el ancho de carril multiplicado por 525 pues me va a dar el valor de la saturación. Esta, por ejemplo, con un valor de 3 metros de carril, me está dando aproximadamente 1575. Si tengo un carril un poco más ancho, de 350, por ejemplo, ando cercano a los 1700. Perdón. Y pues se puede utilizar, aunque a mí no es que me guste mucho. Ya les digo cómo hay otra forma de hacer ese cálculo. Y el volumen vehicular, pues es el Q que se ha calculado y que se ha variado con los automóviles directos equivalentes. Entonces, ¿el procedimiento cuál es? El procedimiento es calcular X sub P, o sea, definir X sub P, 0,9, 0,85, 0,95, determinar los Y sub I, que son las relaciones de carga, y calcular los U sub P, que van a ser las relaciones de
de verde. Para cada movimiento, entonces yo voy a calcular el verde efectivo, que es la relación entre la relación de verde, ¿cierto? Es la relación de verde, esta, multiplicado por el ciclo. O sea, es como saber qué realmente le toca de verde a cada uno. Y voy a aplicar la ecuación fundamental de los semáforos, que era que G más I, que es verde más entre verde, es igual a verde efectivo más las pérdidas. Yo voy a comparar los dos valores. Si no son iguales, yo debo tomar el mayor, porque el mayor me indica que tal vez necesito mayor tiempo para que circule cierto grupo de vehículos en un movimiento. Luego yo voy a encontrar los movimientos que son críticos. Ya les dije, los críticos son los que consumen más tiempo, los que hacen que el ciclo sea máximo. Calculo el ciclo óptimo, calculo el ciclo práctico y puedo calcular el ciclo mínimo para tener una referencia. De esos valores, pues se adopta un ciclo para la intersección, o sea, lo que llamamos ciclo escogido. Cuando hemos llegado allí, se repite otra vez desde el primer paso, habiendo cambiado el tiempo del semáforo. Y se revisa si los movimientos críticos siguen siendo los mismos. ¿Por qué se revisan los movimientos críticos? Porque al momento de hacer la revisión, cuando ya se tiene el valor del ciclo, ¿cierto? Uno, si hace dos iteraciones y en la iteración 1 y en la iteración 2 o en ambas iteraciones me dan los mismos movimientos críticos, significa de que ya yo encontré una respuesta para mi semáforo, para mi diseño de tiempo de semáforo. Entonces, cuando ya tengo todos los tiempos, lo que voy a hacer es generar las bandas. ¿Ya? ¿Dónde cómo inicio las bandas? Coloco primero los movimientos que son críticos y los demás los voy rellenando. Pero las bandas las voy a hacer ya no por fase, sino por movimiento. Esta es una tabla de resumen de las que normalmente uno utiliza, ¿sí? Donde uno va indicando cada uno de los movimientos, la fase en la cual inicia, la fase en la cual termina, la pérdida inicial, el amarillo más el rojo amarillo, aquí está amarillo, rojo amarillo, la ganancia final, aquí está el entreverde, que es amarillo más rojo amarillo, verde mínimo, verde presentado mínimo, que es 8 segundos, el flujo de acuerdo a los cálculos que se toma en campo, saturación, pues aquí recomiendan 525A, ya yo les digo que hay otra metodología, las pérdidas, que sería pérdida inicial, amarillo más todo rojo, menos ganancia final, el G mínimo más el entreverde menos las pérdidas, XP, Y, que es Q sobre S, y la relación de verde, que es Y sobre XP. Aquí yo voy a tener ya toda la información para poder trabajar. Y finalmente, pues se colocan los tiempos y las informaciones de los ciclos escogidos y la secuencia de los movimientos. Eso en cuanto a la teoría. No sé si tienen alguna duda con relación a eso. Pues eso hubiese... Era muy práctico que lo hubiesen hecho ustedes. ¿No hay preguntas? Bueno. Entonces, vamos a irnos acá. Voy a ir a Excel. Y vamos a mirar este ejercicio. Vamos a mirar.
Voy a ir recorriendo sobre este ejercicio, que es un ejercicio práctico. La idea es que vayamos mirando la metodología. Aquí hay una información acerca de los flujos que se dan y tengo los accesos, cada uno con sus volúmenes. Tengo los movimientos, estos dos carriles son de movimiento directo, este giro a la derecha, aquí tengo giro izquierda, movimiento a la derecha, directo, y acá pues se encuentra un acceso sur que pues tiene movimiento hacia los tres lados, directo, izquierdo y derecho. Entonces es muy práctico, que se maneja como que en gran parte de la temática. Entonces, lo primero que voy a hacer es mirar el flujo de saturación. Entonces, el flujo de saturación inicialmente habíamos dicho que era 1800, porque es lo que está en James, en el libro de Calimeyer. Luego dijimos, no, es 1700 porque ya la recomendación HCM 2010 es 1700. Normalmente trabajo con el 1800 porque ustedes están leyendo el libro. Hay una recomendación bastante buena, es esta, ¿cierto?, de que el flujo de saturación se calcule de acuerdo a las características de la vía del carril. Entonces, yo voy a tener que el flujo de saturación básico parte de esta tablita, donde yo voy a tener unas condiciones A ideales, unas condiciones B que son promedio y unas condiciones C que son desfavorables. Normalmente tener condiciones ideales es complicado, y evaluar y soportar, ¿cómo se dice?, condiciones desfavorables, pues tiene que estar muy bien justificado para uno poder bajar esos flujos. Normalmente, ¿qué se trabaja? Se trabaja en condiciones promedio. Condiciones promedio me van a decir que yo voy a tener unos tipos de carril en los cuales yo encuentro, ¿cierto?, o encontramos que el tipo de carril 1 tiene 1700 vehículos por hora, que es la recomendación del HCM, más esta tabla la encontramos allá. Entonces, la saturación base varía de acuerdo al tipo de carril. ¿En qué sentido? En que si yo tengo un carril que es tipo 1, es un carril de flujo directo, solo flujo directo. Los vehículos entran y siguen directo. Si yo tengo un tipo de carril 2, los vehículos tienen movimiento directo y movimiento de giro, o sea, hace dos movimientos, por eso se baja un poquito la saturación. Y si tengo un movimiento de flujo 3, de carril tipo 3, es porque este carril es solamente para giro. Entonces la saturación va a ser un poquito más baja. Estas, tomando las B, que son las promedios, podrían ser las saturaciones base que yo voy a entrar a esta fórmula que tengo aquí arriba a la izquierda, que me dice que la saturación es igual a la saturación base, pero afectada por factores de ancho de carril, factores de pendiente y factor de vehículos pesados tipo camión y bus. Entonces, ¿qué hace uno? Pues inicialmente uno define qué tipo de carril es. Por ejemplo, si yo miro el dibujo acá, yo podría decir que estos que están aquí, ¿cierto?, son carriles tipo 1. O sea, el carril 1, el carril 2 que entran por el oeste son carriles tipo 1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son de giro directo, o perdón, de circulación directa. Este 3 es uno de solo giro. Este sería tipo 3. ¿Ya? Aquí no encontramos de tipo 2, porque no hay carriles que sean de movimiento directo y giro a la vez. Con eso pues ya tendríamos definido cuál es la saturación, que para ese sería 1700. Factor de ancho de carril. Entonces acá tengo esto, acá donde voy a sombrar en amarillo. Yo voy a decir que factor de ancho de carril, que sería este, ese factor de ancho de carril, yo voy a decir que es igual a ¿qué? Es igual a 1, si pueden ver acá, si es igual a 1 si el carril está entre 3 y 3,7. Es igual a 0,55 más 0,14 por el ancho de carril
si es menor que 3. Y es igual a 0,83 más 0,5 por el ancho del carril si es mayor a 3,7. Entonces, si vamos a trabajar en el carril 1, vamos a tomar aquí los valores. Entonces vamos a decir, saturación base, como es un tipo de carril 1, es igual a 1700. ¿Ya? Factor de ancho de carril. Vamos a buscar aquí el carril 1. El carril 1 es este. Tiene 3 metros de ancho. Entonces, como tiene 3 metros de ancho, el factor es 1. Factor de pendiente. Entonces, en el factor pendiente, ¿qué voy a hacer? Voy a decir que es igual a 1 menos 0,005, gracias, por la pendiente. ¿Esto para qué? Hombre, si yo tengo una intersección que yo llego y está en pendiente, está en subida, pues los vehículos tienen que romper la barrera, ¿cierto? Ir en contra de la pendiente para poder arrancar. Eso hace que la saturación sea un poco más baja. Entonces, si revisamos aquí, miren que está 1,5. ¿Hacia dónde? Hacia el oeste, o sea que va bajando. ¿Ya? Entonces podríamos decir que acá la vamos a encontrar, el vehículo que llega aquí la encuentra hacia el frente, sea positiva. Entonces yo podría decir que esa pendiente es de 1,5. Luego tendríamos el FC. ¿El FC qué es? Es un factor que depende de la presencia de vehículos pesados. Aquí hay un cambio en relación a lo que habíamos hecho con los factores, porque me dicen que este factor es porcentaje de autos por 1, pues claro, los autos siempre quedan 1, porcentaje de buses por 2,25 y porcentaje de camiones por 2,50. O sea, el factor en este aspecto, el factor para buses es 2,25 y para camiones es 2,50. Vamos a irnos acá y me dicen aquí, los autos son 80%, buses 15% y camiones 5%. Entonces voy a aplicar la fórmula. Más porcentaje de autos, entonces es 80% multiplicado por 1 más porcentaje de buses, que es 15%, multiplicado por 2,25, más porcentaje de camiones, que es 5%, multiplicado por 2,5. Me da 1,26. Finalmente, yo voy a decir que la saturación para ese carril es igual a ¿qué? Es igual a saturación base 1700 multiplicado por factor de ancho de carril, multiplicado por factor de pendiente, ya lo corrido que no lo calculamos, solamente lo anotamos, dividido entre el factor de vehículos pesados. Entonces aquí este 1,5, yo voy a escribir más 1 menos 0,005 multiplicado por el 1,5%. Ahí está. Entonces la saturación para ese carril, ¿cuál es? 1346. ¿Ya? Vario, dado que dado que tuve en cuenta carril, pendiente, calzada, vehículos pesados. Entonces, por ejemplo, cuando yo colocaba aquí la pendiente del 1,5%, ¿ya? Me gustaría hacer el ejercicio exagerado como con un 3. Miren que me da 1346, ¿cierto? O sea, los vehículos están con la pendiente positiva y van a sentir como que son más lentos. Si la pendiente fuese negativa, sencillamente yo aquí coloco el valor negativo. Y miren que está en 1346. Al momento de colocar, no varió casi nada. Al momento de colocar una pendiente positiva, allí voy a encontrar
Sigue manteniendo el porcentaje. Ah, bueno, pero me da la notación en porcentaje, no importa. De nuevo, cuando yo calculo esto, ¿cierto? Me da 1326. Aquí coloqué una pendiente del 3%. Cuando es positiva es porque me está reteniendo los vehículos. Cuando es negativa, ven que está a favor de los vehículos. Sube a 1366. ¿Qué significa eso? Cuando yo llego a la intersección, los vehículos van a estar unos, cuando la pendiente es positiva, inclinada hacia arriba. Entonces los vehículos van a tener que romper esa inclinación. Mientras que cuando los vehículos bajan y están a favor tienen la pendiente a favor, esos vehículos van a poder circular mucho más rápido. Porque ellos ya tienen esa ventaja de que están, como diría uno vulgarmente, mirando hacia abajo. Y en ese caso, pues ya podríamos decir que podría aumentar un poquito el flujo. Miren que la diferencia no es tan grande, porque pasó de 1326 a 1366. Pero al momento de tener en cuenta todos los factores que se deberían tener en cuenta, pues es importante que aquí ya podamos mirar este tipo de variaciones en la capacidad de una calzada o de un carril como realmente uno lo toma. Con esas saturaciones, entonces, uno, yo las tengo calculadas por acá. Aquí están las del acceso A, las del acceso B, las de cada uno de los movimientos, movimiento 1, movimiento 2, movimiento 3. Con esas es que uno va a calcular los J. ¿Cierto? Cuando uno vaya a calcular los Q sobre saturación. Para eso se utiliza. Bueno, ¿qué debe hacer uno? Uno debe definir las fases. Entonces uno debe decir cuántas fases tiene. Yo podría decir, yo tengo una fase A, una fase B, una fase C. Y saber que luego la fase A se va a repetir. ¿Sí? Que fue el ejercicio que pues estamos tratando de hacer acá. Pero realmente yo tengo esto así. Fase A, fase B, fase C. Ahora, en cada una de las fases yo voy a tener un movimiento. ¿Cómo identifico yo ese movimiento? ¿Cómo lo podría hacer? O sea, ¿de qué forma yo digo, bueno, aquí tengo ya identificados cuáles son los movimientos y cómo lo voy a hacer? Me cambié. Me cambié. Salí de acá. Qué pena con ustedes. Entonces, yo voy a decir, yo voy a definir unos movimientos. Aquí tengo los movimientos de la fase A. En los movimientos de la fase A es que se pueden mover este 1 y este 2. Pero estos 3 se quedan quietos y estos 2 se quedan quietos. ¿Ya? Como yo tengo que este va por aquí directo y este gira a la izquierda, yo podría decir que aquí voy a colocar un paso peatonal. A este paso peatonal le voy a llamar 8. Entonces yo aquí voy a decir a ese movimiento le voy a llamar 8. Este. Listo. Entonces aquí tendría el 1, el 2 y el 8. Acá, cuando yo tengo este movimiento, tengo que este movimiento 8 no lo podría hacer. ¿Por qué? Porque he abierto el verde para estos flujos y la gente no podría pasar aquí. Pero sí podría tener este. Entonces a este yo le voy a llamar movimiento 9. Este sería un movimiento peatonal. Entonces ya yo podría decir los movimientos peatonales son el 8 y el 9. Y en la tercera fase, yo tengo este movimiento aquí, ya el 9 no se podría mover, pero el 8 va a estar cerrado. Y si el 8 va a estar cerrado, yo podría decir que otra vez el 8 se puede mover.
sea, el 8 va a estar en verde. Listo. ¿Cómo sé yo esa información? ¿De dónde la saco yo? Entonces yo digo, yo voy a hacer una matriz de compatibilidad, que sería esto. Aquí yo podría decir que voy a hacer una matriz de compatibilidad o compatibilidades. Compatibilidad. Listo. ¿Qué significa eso? Yo voy a analizar quién se puede mover y quién no se puede mover. Entonces yo digo, ¿el movimiento 1 tiene algún conflicto para moverse cuando se está moviendo el movimiento 1? No, porque es el mismo. No hay cero conflicto. ¿El movimiento 1 tiene algún problema cuando se mueve el movimiento 2? Pues yo voy a revisar aquí. Este es el movimiento 1, este es el movimiento 2. No, porque uno va directo, el otro va hacia la izquierda. No se cruzan, no pasa nada. Entonces, cero conflictos. Pero el movimiento 1 se puede dar cuando se va a dar el movimiento 3. O sea, estoy correlacionando este con este. Entonces yo reviso. El 1 va directo, ¿cierto? Y el 3 es el que gira a la izquierda. O sea, este es el 3 que va a girar a la izquierda. Estos dos no se pueden encontrar. Como no se pueden encontrar, yo le coloco una X para decir que no se puede. El movimiento 1 se puede dar con el movimiento 4, entonces yo miro, ¿el 4 cuál es? El directo este. Y el 1 es este, no, se cruzan, se estrellarían los vehículos, no se puede. ¿El movimiento 1 se puede dar con el 5? O sea, ¿el 5 cuál es? ¿Este giro a la derecha? No, porque este es el 1 que va por aquí y este se va a encontrar acá. Lo ideal es que no se encuentre. ¿El movimiento 1 se puede dar con el 6? Entonces, ¿cuál es el 6? Este que está acá. ¿Ya? El 6 va por aquí y el 1 viene por acá. ¿Se podrían dar? Este es el 6 y este es el 1. ¿Se pueden dar esos dos movimientos simultáneos? Pregunto. Sí, señor. Sí se podrían dar. Entonces yo aquí podría decir que con 6 podría darse 0. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando analice el peatonal yo voy a decir, espérate. Lo que pasa es que eh, cuando yo había abierto 1, ¿cierto? Yo dije que se podía mover 8, ¿ya? Y luego cuando yo dije que se podía mover 8, yo tenía esta acá. Entonces, tal vez, ¿cierto? Al momento de abrir estos dos, yo pueda pensar, bueno, aquí tengo un conflicto de que estos dos se podrían encontrar con algunos peatones acá. ¿Ya? Peatones que se están moviendo cuando tengo este movimiento que está acá. Entonces uno podría decir, bueno, yo podría dejarlo sí o no. ¿Ya? Dependiendo de si veo que se entrecrucen o no. El movimiento 7, el 7 es este. También con el 1 yo podría dejarlo, yo digo 0. El movimiento 8, que es el peatonal. Bueno, ¿qué pasa? Estos se mueven así y estos caminan por acá. No hay problema, 0. El movimiento 9, que es el peatonal de aquí. Pues no se puede porque aquí están pasando los vehículos de 1 y pueden atropellar a la gente. Entonces le coloco la X. Entonces, esto lo tengo que hacer, o lo tenemos que hacer para todo y cada uno de las combinaciones de los movimientos. El 1 con el 1, 1 con 2, 1 con 3. 1. La ventaja es que es simétrica. Entonces aquí me va a dar otra vez X. X. O sea, mejor dicho, se hace la mitad de la tabla. Porque ya la otra es simétrica. Con eso entonces uno define, bueno, yo voy a definir los movimientos. Yo aquí cuando coloqué, o aquí cuando colocamos mejor, cuando colocamos aquí ceros en 6 y 7, es porque realmente 6 y 7 se podrían mover. Recuerden que 6 y 7 son estos. O sea, yo podría tener esto, aunque 7 no tanto porque tengo un giro izquierdo. 6 tampoco porque tengo un giro izquierdo. O sea, sí son compatibles con 1, pero no son compatibles con 2. ¿Ya? Entonces, al no ser compatibles con 1, pero sí compatibles, al ser compatibles con 1, pero no ser compatibles con 2, normalmente uno lo que dice es, bueno, mejor vamos aquí a la fase si decimos que el movimiento 1 y el movimiento 2 están en la fase 1. ¿Ya? Y el movimiento 5 y el movimiento 6, o el 6 y el 7 mejor, los vamos a dejar en la fase 3, para que cada uno tenga su fase y no se vayan a encontrar. Porque empezaríamos a enredar las cosas. Por ejemplo, podríamos decir, bueno, en la fase 1 yo tengo el movimiento 1, pero no podría tener el movimiento 2 porque ese movimiento 1 me sirve con el movimiento 6 y 7. Y entonces diría 1, ¿y dónde meto entonces el movimiento 2? ¿Ya? Uno
pues se cura en salud y deja 1 y 2 en la fase 1. Lo marcas como si fuera un sistema binario, 1 es que sí se puede. Y este movimiento 3, 4 y 5, pues lo deja en la fase B. ¿Qué debo revisar? Los peatonales. O sea, los peatonales me dicen que cuando está abierto este 1, los peatones aquí se pueden mover, sí, entonces le coloco un 1. Cuando están moviéndose estos de aquí, que giran a la derecha, pues podría darse de que se muevan los peatones ¿cómo les digo? Con la precaución de este que va a girar aquí a la derecha. Pero lo ideal sería que no se movieran, entonces le coloco 0, no se mueven. Y los 8, los peatonales del movimiento 8, cuando tengo la fase C, en la fase C, ¿quién se está moviendo? Estos de aquí. O sea, este fluye, este se mueve hacia la derecha y este va directo y este es el movimiento 8. No tiene ningún problema. Entonces, aquí se dice que vamos a colocarlo en verde. ¿Cuándo se mueven los del flujo 9? Cuando esté en la fase C, ¿cierto? Cuando este esté en movimiento. Aquí se le podría 6 y 7, se le podría colocar que no se mueven. Entonces aquí se mueve 9, protegido por este giro derecho. Aquí no se puede, aquí no se puede. Aquí corregimos. Y acá. Se movería en la fase B. Esta es la fase A, esta es la fase B. No sé si me entendieron esa parte. Si tienen alguna observación. ¿Puedes repetir un momentico? ¿Repetir cuál parte? No, cuando estaba mencionando la fase, que en un momento me perdí. Por eso, hay que De saber verdad. de dónde saca uno las fases. Por ejemplo, miremos aquí. No, acá. Yo voy a comparar qué pasa cuando yo digo el movimiento 1 se puede dar cuando se mueva 1, cuando se mueva 2, cuando se mueva 3. Y dije que le voy a colocar X y 0. Debería colocarle 0 y 1, pero voy a colocarle X y 0. X que no se puede. Entonces yo digo, ¿el movimiento 1 se puede dar cuando se mueve el movimiento 1? Sí, porque se está moviendo el mismo. ¿El movimiento 1 se puede dar cuando se mueve el movimiento 2? Sí, se pueden mover. ¿Por qué? Porque este es el 1 que va hacia la derecha y este es el 2, perdón, que va hacia la izquierda aquí, hacia el norte. Ellos no se van a encontrar, sí se pueden mover los dos al tiempo. Si ya definí que los dos se muevan al tiempo, entonces yo podría acá mirar. Listo, ¿se puede mover 3? No. ¿Por qué? Porque va a subir aquí, se van a entrecruzar. 4 tampoco, 5 tampoco. ¿Se puede mover 6? Pues sí se podría mover 6, pero me tocaría quitar a 2. O sea, 6 es compatible, 6 y 7 son compatibles con 1, ¿ya? Pero 6 y 7 no son compatibles con 2. ¿Por qué? Porque el 2 es el que gira hacia la izquierda y estos 6 y 7 son los que se mueven por aquí. Entonces, con estos dos no funcionaría. ¿Ya? ¿2 se puede mover con 2? Sí, claro, porque se mueve consigo mismo. ¿2 se puede mover con 3? No, porque este es 2 que gira y este es 3 que se van a encontrar. Entonces aquí coloco otra X. Con 4 no se puede, con 5 no se puede. Me quedaría así. A partir de esta matriz donde yo veo que se van moviendo los vehículos, con quién se puede con quién, es que se definen las fases. Yo digo, bueno, en la fase 1, fase A, aquí tengo fase A, yo voy a tener que el movimiento 1 y el movimiento 2 se van a dar, que son este y este. Como no choca con los peatones de acá, pues sencillamente yo digo que también se pueden mover los peatones. Los demás les coloco 0, no se pueden mover. O sea, en ese ciclo no se van a ver verdes. En la fase B, ¿quiénes se mueven? Se mueve aquí, se mueve 3, se mueve 3, se mueve 4, se mueve 5. ¿Por qué? Porque el giro a la derecha es
¿Se acuerdan que se tienen en cuenta los peatones? Aquí se podría mantener ese peatón. Entonces, se movería 3, 4, 5 y se movería 9. Miren, 3, 4, 5 y se mueve 9. Y en la fase C se movería entonces 6, 7. Miren que está acá. Fase C se mueven 6 y 7. No estoy tocando para nada acá el 8. ¿Y qué hago? Pues sencillamente le sigo dando tiempo al 8. El 8 es el peatonal. Entonces digo que el 8 se entiende. Habíamos dicho, todos los movimientos tienen que estar mínimo en una fase. Aquí está, miren. 1 está en la 1, en la A, el 2 está en la A, el 3 está en la B, el 4 en la B, el 5 en la C. Y se puede dar el caso de que un movimiento esté en más de una fase. Aquí está el movimiento 8 peatonal, se puede dar en 2 fases. ¿Ya? Aquí se puede dar en estas 2 fases. ¿Cómo explica uno de que esté en 2 fases consecutivas? Pues es que uno dice A, B, C, después de A, B, C que viene, otra vez A, después de A que viene, otra vez B. O sea que este se repetiría. Control C, control V. Se repite aquí. Y entonces aquí encuentro que este es CA, que es el movimiento número 8. Está en 2 fases que son consecutivas. Porque no dice A, B, C, A. A, B, C, A, B, C, A, B, C. Entonces aquí yo dije CA. Están consecutivas, están seguidas. ¿Ya? Y así pues sería la forma de tener el diagrama con la fase. Y aquí identifiqué la fase, ya sé quién se mueve en cada uno. ¿Qué voy a hacer después? Ya por acá calculé las saturaciones y entonces me voy a venir acá a hacer un resumen de lo que estábamos mirando, las tablitas. Digo, el movimiento 1, ¿cierto? Tiene un entreverde de 4, tiene un... ¿cómo? El entreverde, perdón, es de 5, el I o E, entreverde es de 5. El entreverde con la ganancia me va dando 4. La fase, yo digo, ¿dónde está la fase? Está en la fase A. ¿Ya? El movimiento 2 está en la fase A. La pérdida inicial, 2 segundos. El retardo inicial sería 2 más 5, serían 7 segundos. La ganancia final son 3. La pérdida total serían 4, que sería 7 menos 3. Y el verde mínimo me da 8 segundos. Perdón. Entonces, para cada uno yo lo que voy a hacer es definir cuál es el verde mínimo. Como estos son vehiculares, el verde mínimo es 8. Aquí es donde está la variación. A los peatones se les da un tiempo que es equivalente a una velocidad promedio, o sea, uno coge el ancho de la intersección, de aquí. El ancho de la intersección lo divide entre 1.4, que podría ser la velocidad media, y le suma 5 segundos. O el ancho de la intersección lo multiplica por 1.1, o sea, le suma el 10%. El valor que le dé mayor entre los dos, ese lo va a tomar para definir cuál es el verde mínimo para un peatón. ¿Ya? Entonces aquí me da 11.42, que es 12, y 9.9, que es 10. Yo voy a tomar 12. ¿Por qué? Porque el ancho de la calzada es de 9 metros. ¿Ya? Para el otro, aquí me da 19, ¿cierto? Dividiendo el ancho de calzada entre 1.4 y sumando los 5 segundos, pero si multiplico el ancho de calzada por 1.1 me da 22. ¿Cuál tomo? El 22. Entonces yo podría decir que para este tengo 12 y para este tengo 22. Allí tendría los dos movimientos peatonales en cuanto a su tiempo. Y luego voy a irme a la tabla, que es la tabla que uno pues siempre debe llenar. Voy a quitar esto de aquí. Y voy a decir, el movimiento 1 comienza en A y termina en B. El movimiento 2 comienza en A y termina en B. O sea, comienza cuando comienza A y termina cuando comienza B. El entreverde son 5 segundos. La velocidad mínima, el verde mínimo es 8 segundos. Perdón, que ahí la vi. Q, aquí tengo los Q de saturación, serían 300 vehículos por hora. ADE, ¿sí? Automóviles directos equivalentes. Aquí tengo la saturación, 1336, de acuerdo a los parámetros que ya miramos allá arriba. La longitud de tiempo perdido, el tiempo perdido van a ser 4 segundos. Verde más entreverde menos pérdidas me va a dar 9 segundos. ¿Por qué? Porque es el 8 mínimo menos la diferencia entre 5 y 4. Me da 9. La relación de saturación práctico, ¿cierto?
Le voy a colocar 0,95, puede ser 0,85, puede ser 0,9. Y empezamos a calcular aquí sin tantas cifras decimales. El Y es Q sobre saturación, entonces yo voy a decir que Q, ¿cuánto es Q? 300, saturación 1336, ahí está. Y eso lo voy a hacer para cada uno, excepto el peatonal que no tiene saturaciones. U, que es la relación de verde, que es el Y sobre XP. Como ya yo tengo la relación de saturación práctica, pues yo voy a decir que es Y, que ya lo calculé, sobre 0,95. Como les decía inicialmente, uno dice, bueno, uno debe partir de un ciclo. O sea, en este ejercicio, como es por iteración, uno parte de un ciclo. Normalmente se parte de ciclos de 90 o 100 segundos. Uno parte del ciclo de 90 de 100, en este caso vamos a decir que 100, y de allí vamos a decir que vamos a calcular los tiempos verdes. ¿Cómo los calculo? Pues yo multiplico 100, que es el ciclo, lo voy a multiplicar por U, que es la relación de verde, y le voy a sumar el tiempo perdido, porque es el tiempo necesario para este movimiento. ¿L cuánto es? L pues va a ser 4 segundos. Entonces miren que yo voy multiplicando, aquí voy multiplicando el 100 multiplicado por 0,24 más 4. Y eso lo voy a hacer para todos, ¿ya? Y ese lo voy a comparar con el mínimo. ¿El mínimo cuál es? Es el verde efectivo más las pérdidas. Entonces, ¿cuál es el verde efectivo? O el verde que yo necesitaba, 9 segundos. ¿Cuántos son las pérdidas? 4 segundos. Entonces 9 más 4 me da 13. Te lo voy a calcular aquí por la relación de verde y lo voy a calcular aquí con los mínimos. De los dos, cojo el mayor. Entonces ya yo sé que tengo 28, 22, 16 porque 28 es mayor que 13, 22 es mayor que 13. Voy a tomar los mayores. Luego de esto, yo debería hacer una gráfica como esta, donde voy a colocar todos los movimientos. ¿Bien? En esta gráfica que voy a identificar cuáles son los movimientos que son críticos. Yo me voy a ir aquí a la vez. Cuando estoy en la fase A, que voy de A hacia B, yo tengo que ir funcionando los movimientos 1 y el movimiento 2. Y además, había dicho, voy a irme otra vez por acá arriba, qué pena que me mueva. Había dicho que en esa fase A se iba a mover también el 8. Entonces yo me voy a venir acá. Y voy a decir que se movía también el 8. ¿Cuál es el crítico de los tres? El 1, porque me da 28. Este es el crítico de los tres. Entonces, ¿qué pasa? Que yo digo, yo aquí tenía movimiento 1, movimiento 2, ¿cierto? Y tengo el movimiento 8. Aquí tengo que hacer una corrección que llega hasta acá. Y me da 28 segundos. Ahora, para el segundo, ¿qué movimientos tenía? Pues para el segundo yo tenía los movimientos 3, 4, 5 y 9. Entonces me voy a venir acá. Y voy a decir que tengo el 3, el 4, el 5 y el 9. ¿Cuál es el movimiento aquí que es crítico? Es el movimiento que es el 4. Entonces, yo hago mi dibujo y al final digo, el movimiento crítico es el 4. Y para el otro también voy a colocar todos los movimientos y voy a decir que el movimiento crítico es el movimiento 6, porque los movimientos son 6 y 7, estos dos. Y este 6 que tiene 18 es mayor que este que tiene, perdón, este 6 que tiene 30 es mayor que este que tiene 18. Y entonces, podría decir que el movimiento crítico es el 6, como lo estoy marcando aquí. Estos movimientos son los que van a hacer que yo pueda definir cuál es el ciclo. Si ya tengo los movimientos críticos identificados, entonces voy a calcular el ciclo. A ver cómo está el ciclo con relación a lo que yo había propuesto inicialmente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a revisar cómo es una vuelta entera, por eso uno dice ruta de A hasta A. Voy a ver cómo es la vuelta entera. ¿Ya? ¿Qué hago? Voy a sumar todas las relaciones de verde.
1, U4, U6, eso me da 0,73. Me tiene que dar menor que 1, ¿por qué? Porque debe indicar de que los tiempos verdes críticos son menores que el ciclo completo, para poder dejar tiempo para los amarillos rojos. ¿Ya? Luego voy a decir, las pérdidas, ¿cuántas son? Lo que pierdo en 1, lo que pierdo en 2, lo que pierdo en 3. 12. ¿Ya? Porque pierdo 4 segundos en cada uno. Y finalmente voy a mirar cuáles son las relaciones de saturación. Entonces, esas relaciones van a ser Y1, Y4, Y6 y las voy a sumar. Miren que cuando yo tengo este me da un poquito más bajo que cuando tengo este. Voy a calcular el ciclo óptimo. Entonces, en el ciclo óptimo, ¿qué voy a hacer? Aplicar la ecuación de Arcelor. Ya les dije, voy a trabajar normalmente con 20, que es el valor medio más utilizado. Con 20, ¿qué significa eso? Que con 20 esto se me convierte en 1.6. Cuando calculo, ¿cierto? 1.6 por L, L serían los 12, le sumo 6 segundos y lo divido entre 1 sobre la sumatoria de los Y, que sería este 0,7, me dice que el ciclo debería ser óptimo 84 segundos. ¿Qué voy a hacer? Calculo el ciclo práctico. ¿El ciclo práctico qué es? Es las pérdidas sobre 1 menos U. Me da 46. Podría calcular el ciclo mínimo. 1 menos 1, L sobre 1 menos Y. Me da 40 segundos. Para un ciclo escogido, un ciclo promedio, ¿cierto? Uno dice, bueno, un ciclo promedio es el ciclo óptimo más el ciclo práctico dividido entre 2. Entonces sería el 84 más el 46 dividido entre 2 me da 65. Entonces uno dice, bueno, me da el ciclo promedio, me da 65. ¿Cuál vas a escoger? Uno podría escoger el 65, uno podría escoger 80, pero como la idea es ir como haciendo el ejercicio para uno poder bajar, uno dice, bueno, yo arranqué con 100, yo quisiera hacerlo con 90. Entonces dice, bueno, el ciclo voy a colocar 90 segundos. Y con ese ciclo, uno otra vez hace todos los cálculos, ¿cierto? El movimiento 1, el movimiento 2, el movimiento todos. El 1, el 2, el 3 hasta el 9, el entreverde, el verde, la saturación, perdón, el flujo, la saturación, las pérdidas, verde más, entre verde menos pérdidas, X sub P, grado de saturación práctico, el Y el U. Y cuando haga eso, ¿cierto? Si los movimientos que había señalado allá, que eran M1, M4 y M1, M4 y M6, son los mismos que me vuelven a dar como críticos, entonces yo podría decir que el ejercicio tiene una solución. Aquí está, este y este. ¿Por qué digo que tiene una solución? Porque esa es una solución. Yo podría decir, no, yo quiero optimizar. Yo voy a bajar un poco más el ciclo. Lo voy a colocar en 80. Si en 80 me da otra vez que los críticos son esos, está bien y pude optimizar. A partir de allí, ¿qué hace uno? Pues a partir de allí uno vuelve a calcular, ¿cierto? La sumatoria de las V, la sumatoria de los L, la sumatoria de los y hace la distribución de los tiempos del semáforo. Cuando ya uno tiene la distribución de los tiempos del semáforo, puedo mostrarles esto. Allí pueden ver mi plantilla de Excel. ¿Sí pueden verla? Una que tiene... Venga, vamos a proyectarla, ¿no? Que me sale que no. Ahí.
Esto, para ustedes. Listo. Interesante. Entonces, ¿qué hace uno cuando ya termina acá? Uno viene y calcula cada uno de los tiempos verdes efectivos, ¿cierto? Los verdes, donde yo le debo sumar, o mejor dicho, restar la pérdida inicial, y voy a colocar los factores X, Y, ¿ya? Que son con el porcentaje de utilización del ciclo, y voy a decir dónde comienza y dónde termina, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo esto, yo podría entonces construir esta banda. Miren que la banda me dice, está muy larga. La sí la vamos mirando. Para cada uno de los movimientos que ocurren. Entonces el movimiento 1 arranca con los 3 estos de amarillo, ¿cierto? Entonces yo marco los 3 segundos de amarillo y después me vienen los todos rojos, o el rojo amarillo. Y entonces a partir de allí comienza el tiempo verde que ha sido asignado al movimiento 1. Pum, hasta acá. Una vez se acaba ese movimiento, ese verde, entonces coloco el amarillo, 3 segundos, y luego de eso vendrían los 2 segundos de todo rojo, rojo amarillo, y luego lo demás, ¿cierto? Sería rojo. Para el movimiento 2, como necesita menos tiempo, yo podría decir que tengo los mismos 3 segundos de amarillo que están acá, el todo rojo, y desde aquí arranca, ¿ya? Y empiezo a organizar mi cinta de bandas de colores para poder indicar en cada momento qué se tiene para cada uno de los accesos. Cuando estoy colocando los peatonales, en los peatonales normalmente uno hace esto, ¿ya? Coloca unos 6, 8 segundos, ¿cierto? Un porcentaje para indicar en qué momento el semáforo va a empezar a titilar y le va a indicar a las personas de que el tiempo verde se va a acabar. Entonces eso lo hace uno dentro de la fase que está protegiéndose, aquí. Miren que ya arranca aquí. Y de estos 50, perdón, de estos 28 segundos, hay 8 segundos en los cuales va a titilar. Lo mismo va a ocurrir para este. ¿Por qué este es más largo? Porque la intersección es mucho más ancha. Tiene que atravesar 2 carriles, pues tiene que ser que la persona puso el pie en la carretera, en la calle, y le falta todo para pasar, y como la idea es que no se quede ni se devuelva, se le da el tiempo suficiente para que él pueda llegar a la otra acera con toda la seguridad del caso. Tienen que aquí se van distribuyendo los verdes, los rojos y los amarillos de acuerdo a la necesidad que se va teniendo de la presentación de cada movimiento en su color. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No me gusta cómo se calcula la saturación. O sea, 525 por hora de ancho de carril no, no me parece muy amigable. O sea, me gusta más la otra, la que tiene en cuenta pues, más cosas, anchos de carril, ¿ya?
Sí, exacto. Ese me parece mejor. Aquí está. ¿Alguna otra inquietud? ¿O alguna otra pregunta? No sé. Bueno, seguimos entonces. La pregunta que había quedado en el tintero, aquí pude abrirla. Aquí pude abrir la presentación o el documento de niveles de servicio. ¿Me la podrías recordar? Sí, profe. Es respecto al cálculo de nivel de servicio, en donde dice que B3 mayor a BC. Dice que se tiene que utilizar la hoja de trabajo número 2. Y Sí. hablan sobre tiempo decelerado y acelerado. Sí, tiempo ¿Cómo calculan el TD1 y TD2 y TD3? Ya. Bueno, entonces, yo no sé si yo les pasé este documento, se los voy a pasar a... Pues a veces digo que sí lo mandé y digo mentiras, y que no lo pasé. Entonces ya lo voy a... Ya se los voy a pasar. Se llama capacidad de nivel de servicio PDF. Aquí está. Capacidad de servicio... Archivos de velocidad. Ya. Me está molestando este aparato. Yo se los voy a cargar y ya les muestro, para que tengan la referencia. Es que por casualidad se me había ido a un archivo que se llama, una carpeta que se llama archivos de velocidad, y este es de capacidad. Ahí, ya se los cargué. Sin embargo, lo vamos a enviar acá. Aquí, dejar de presentar. Y presentar una ventana. Aquí. Ese es el documento. Aquí en la página 15. Ese es el documento con el que nosotros estamos trabajando. Es este capacidad de nivel de servicio. Creo que no lo tenía. No sé si alguno lo ha visto. Que es de donde habíamos extractado las tablas esas que se ven un poco feas. Este material pues fue en compañía de la UPTC, pues fue un buen material. Eh, la que lo hizo, la que estuvo al frente fue Flor Ángela Cerquera Escobar, una especialista en magíster de la Universidad del Cauca. Muy, muy bueno. Y aquí en la página 15 te dan la explicación. Es esto. Te dicen que cuando la velocidad 3 es mayor que la velocidad en la curva más cerrada,
se debe determinar la velocidad B a partir del procedimiento de curvatura de la hoja de trabajo número 2, que es este. Entonces, ¿qué hace uno? Uno hace esto. Uno dice la longitud de la curva, ¿cuál es? El radio por deflexión por pi sobre 180. ¿Ya? Luego, el cálculo de la longitud acelerando y desacelerando es 130 más LC, te da LDA. Luego te dicen que el recorrido con velocidad V3 lo determinas por 1000 por L menos LDA y te da L3. Y el tiempo transcurrido es 3.6 por L3 sobre V3, me da el T3. Luego aplicamos esta formulita, los tiempos de aceleración y deceleración respectivamente, y con esto podemos encontrar la nueva velocidad. ¿Qué es lo que le dicen a uno? Pues es como si le dijeran, oye, es que no es posible que la velocidad en la curva sea mayor que la velocidad en el tramo recto. ¿Ya? Hay que revisar eso. Eso es lo que realmente le están diciendo. Porque te dicen que si V3 es mayor que la velocidad en la curva circular, ¿qué hacemos? O sea, la curva más crítica debería ser la de la velocidad crítica debería ser en curva. Entonces, con este procedimiento nosotros podemos obtener ese valor y volver a entrar a la tabla. No sé si esto te sirve como respuesta a la pregunta. Sí, profe, eso era. Muchas gracias. No encontraba el archivo, como te digo, lo tenía metido en una carpeta que dice velocidad y como que confundí velocidad con capacidad. Y ahora mientras le hablaba a usted en semáforo, cada vez que les decía, ¿alguien tiene algo que decir? ¡Pum! Me iba ya a las carpetas a buscar y ya lo encontré. Bueno, preguntas con relación a la parte de semaforización. Miren que es un poquito más elaborado, pero es muy sencillo. ¿Ya? Es muy sencillo porque realmente no se cambia en el fondo la metodología, solamente que aparecen los U sub P, que son las relaciones de verde. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aparece el concepto de ciclo práctico, y en el ciclo práctico, pues la idea es que yo pueda, de entrada, ¿cierto? Al momento de hacer mi diseño, yo pueda decir, ven acá, es que yo en ningún caso quisiera que, quisiera que, en ningún caso quisiera que mi saturación llegara a los límites de 100%. Entonces, por eso es que me dicen que lo ideal es que esa saturación esté entre 85 y 95%. Aquí en esto. Eso es lo que yo quiero como ideal. Que desde que yo inicio mi estudio, yo pueda decir que jamás va a llegar al 95%, o que máximo llega al 95%. Entonces, así estoy asegurando de que, de que los movimientos y que el trabajo en la intersección pues, va a ser mucho mejor. ¿Dudas? No sé. Veo con preocupación que solamente están 31 ¿cómo es? En la clase. ¿Saben si tenían alguna otra actividad o qué pasó? Porque entre las valoraciones que uno hace, pues uno dice, bueno, listo, si están en clases, pues uno dice, bueno, listo, aquí están en clase y puede uno saber qué está pasando. Para efectos de luego pues pensar en las pruebas.
pero si no están en clase, tal vez les sea más complicado luego entender las cosas. Pienso yo, pues, no sé. ¿Tienen alguna otra inquietud? Nos fue bien, nos rindió el tiempo. ¿Hay preguntas? Bueno, Profe, entonces, el señor, ejemplo de, el ejemplo hecho en Excel hoy, ¿nos lo puede proporcionar? lo que pasa es que esas plantillas no me gusta entregarlas porque le empiezan a dar vueltas. No sé, les podría pasar una parte para que ustedes la miren, porque luego no falta el que cree que la plantilla lo hace todo. Y realmente la plantilla no es sino hacer lo que yo acabo de hacer en la clase, ir escribiendo, escribiendo, escribiendo. Ya. Yo sí se las podía pasar, solo que pues no me gustaría que la tomaran. Profe, por lo menos lo de la fase para practicar, donde usted ilustraba lo de la fase y eso. Sí, sí, esa parte yo se las paso. Y eso del cálculo de la saturación base y eso también se lo puedo pasar. Un cuadrito ya con eso colocado para que lo tengan. Yo se los puedo pasar, claro. Listo, profe, Pero gracias. sí no me gustaría que tengan la plantilla porque algunos dicen, o sea, ¿qué vas a estudiar? No, yo tengo la plantilla. Pero ya hiciste algún ejercicio, ya yo tengo la plantilla. Oye, pero si cambian alguna cosa, no te preocupes que yo tengo la plantilla. Y después del parcial, ¿cómo te fue en la clase? ¿Cómo te fue en el parcial? No, esa plantilla te voy a decir. ¿Sí me entiendes? Si usted tiene una plantilla, lo ideal es que uno mismo la haga, que uno mismo sepa, bueno, yo sé que entro por aquí y salgo por acá. Yo sé que si le meto estas saturaciones me va a decir acá, o si le cambio esta saturación práctica. ¿Sí me entienden? Que ustedes la puedan manipular, porque al momento de manipular la plantilla, ustedes pueden aprender mucho. O sea, Profe, no una van en contra de las pregunta. plantillas. Dígame. ¿El parcial tiene que ser a mano o lo podemos enviar una parte en la plantilla? No, no, el parcial tienen que resolverlo y entregarlo. No necesariamente tiene que ser a mano. O sea, puede ser en ambos. Sí, claro. Ah, bueno, Puede ser, vale. no importa, puede ser como sea. Lo importante es que esté claro, que tenga respuesta y que no sea igual a otro, que es lo que siempre yo digo. Profe, una Ok, pregunta. gracias. Bueno, dígame. ¿Ya calificó el segundo parcial? Ya casi me faltan como, ustedes son 42, me faltan como 8. Ya todos los de la plataforma ya los califiqué. Me faltan los otros porque me mandaron unos archivos en WhatsApp y unos que me mandaron al correo. Esos son los que más me demoran. Porque no marcan los archivos algunos. Entonces, que profe, parcial. Entonces me toca devolverme a ver quién fue el que me dijo eso y el nombre dice parcial 2. Y yo, qué bien. Yo aspiro que antes del viernes le pueda tener esa nota. Sí, se puede tener. Dios mediante. Que el otro parcial es el lunes, el día del parcial de semaforización. Entonces, Este lunes que viene. sí, el próximo lunes, 14. Es la última semana de trabajo de ustedes. Ya este año prácticamente se acabó. ¿Cómo van con las prácticas? Nos falta el de semaforización porque no habíamos terminado de dar la temática. Allí se ponen de acuerdo con el profe para ver qué metodología van a utilizar. O sea, pregúntenle si él quiere que hagan semáforo solo vehicular o si quieren que incluyan un semáforo peatonal. ¿Ya? Ok, Porque profe. en clase pues hemos visto las dos. Entonces, para que no sé qué Profe, datos una tengan. pregunta. ¿Usted A ver, calificó el quiz 2, la parte 2 ¿cuál era Quiz 2 parte 2? de flujo? Creo.
quiz 2, parte 2, sí. Ese es el que ya calificó. El otro está directo en línea. De ese quiz 2, parte 2, el que me hace falta como 8. Ah, bueno, vale. Echar un vistazo aquí lo que me falta. 1, 2, 3, 4. Uf, Dios mío. 9, faltan 9. ¿Por qué? Porque va solo la carpeta donde bajé los archivos con los nombres. Me faltan 9. Estos son los que quiero terminar aquí de aquí al viernes para enviárselos y cargarles esa nota. Bueno, entonces yo creo que le mando, bueno, voy a sacar esto una vez y lo voy a extractar para que ustedes tengan la parte del flow. Vamos a guardarlo aquí. Cargo esto y se lo mando al WhatsApp para que tengan la información. Entonces dejamos allí para que los que tienen clase a las 10 pues se echen una descansada. Les cargo este archivo, voy a hacerlo inmediatamente y nos vemos el día lunes en el parcial. Me preocupa, como les digo, los que no entraron a clases hoy. Ahí traté de tomar la lista, pero no sé qué les pasó, si tienen algunas otras actividades. Revisen por favor los dos manuales, el manual de capacidad, ¿cierto?, de 2020 y el otro. Lo ideal es que para, si sale algún punto del parcial, lo hagamos con el manual de 2020. Es lo ideal. Dejamos allí entonces. Nos vemos el día lunes. Ok, profe, gracias. Bueno, que tengan buen día. Ah, hay algo, los que tienen supletorio, por favor, me pasan me renuevan la información para poder hacerlo. Ya lo tengo yo, para poder coordinarlo de la plataforma, para poder darle acceso al supletorio. Porque tengo notas vacías, pero no sé si van a presentar el supletorio o no. Y si ya tienen permiso de la jefe